Bueno, el nombre de la charla es un poco con la intención de provocar, ¿no? De mover. Tengo ganas de que las cosas se empiecen a mover y que salgamos de lo políticamente correcto. Entonces, ¿por qué la llamo de la nostalgia a la farsa? Porque creo que en este momento la crítica o lo que ronda, porque en realidad la crítica ahora después la podemos definir, ¿no? Pero la crítica en este momento ha caído como en dos pozos, ¿no? Que es el pozo del viejo crítico que sufre la nostalgia de haber perdido, de haber caído del pedestal y de haber perdido esa condición de gurú absoluto que decía lo que pensaba y que nadie podía replicarle, y la farsa yo la llamaría el mal uso o el uso apresurado de la tecnología digital, ¿no? Yo tomo dos casos que me parecen interesantes, ¿no? El caso de un texto que escribe Josep María Montaner diciendo que la crítica había muerto. Entonces está el crítico tradicional que dice que la crítica ha muerto porque no comprende la crítica como la hacía él, esta idea de el crítico hablando desde el pedestal. Y otro texto que saca el director de Plataforma Arquitectura, también hablando de la muerte de la crítica. Los dos casos que ellos plantean son dos casos, o sea, entran por distintas vertientes, un personaje que se construye desde un lenguaje de información digital y otro que es un crítico a la antigua usanza, los dos llegan a la misma conclusión. Y mi conclusión es no, que la crítica, y esto el blog que creamos desde la plataforma de mis alumnos en la Universidad Internacional de Cataluña lleva el nombre de Viva la Crítica, o sea, es el momento en que tenemos las herramientas, que tenemos la forma que el mundo digital nos ayuda a romper con ese monopolio de la crítica, pero tampoco debemos caer en el vale todo, ¿no? Y en la crítica como una simple estadística. Entonces, mi idea de esta charla es entrar por dos puntos en los que a mí me parece que hemos caído para llegar a una conclusión, que es decir, la crítica está más viva que nunca, necesitamos más crítica que nunca, y la crítica debe ser más constructiva que nunca. O sea, constructiva en el sentido de que la crítica aporte al proyecto, que la crítica no sea una divagación sobre cuestiones, ni tampoco una estadística, sino que la crítica sea parte constructiva y parte formante, parte cooperante del mismo proyecto de arquitectura. Entonces, en esta charla lo que voy a intentar hacer es reflexionar sobre eso. También he descubierto que últimamente hay una preocupación muy grande sobre la crítica, ¿no? Todo el mundo se reúne, hace debate, yo mismo participé en uno en Madrid, que era al borde de la crítica, en el que nos preguntábamos qué pasaba con la crítica. Me parece que es bueno este interés por la crítica, pero también sería interesante disociar lo que es crítica de lo que no es crítica, ¿no? Hoy hablamos que nos reunimos y hablamos sobre crítica y me parece que yo conozco muy pocos críticos de los que se reúnen para hablar de crítica. Es más información, como querramos llamarlo, es divulgación, hasta ciertos críticos se transforman casi en promotores, en vendedores de arquitectos, y me parece que la crítica como crítica en sí no existe, o sea, es muy escasa y más en el mundo castellano parlante. ¿Por qué pasa esto? Porque es muy difícil hacer crítica, porque las revistas no quieren o no les interesa publicar crítica, las revistas digitales tampoco están muy interesadas por la crítica, y hay como un cierto tratado donde tácitamente se cae en lo políticamente correcto, ¿no? Si un proyecto no nos gusta, no vamos a hablar de ese proyecto, y en realidad creo que hay que hacer hincapié en lo que no nos interesa, o que no nos parece del todo correcto, porque es ahí donde se empieza a construir la crítica, ¿no? En valorar lo positivo, pero también en empezar a separar cosas que probablemente se pueden evitar que se hagan, ¿no? Yo en un momento decidí empezar a decir que era crítico de arquitectura. Yo no sé realmente si hay una figura del crítico propiamente dicho de arquitectura. Uno sabe que lo que está haciendo es pensar, intentar reflexionar. Nosotros desde nuestra oficina, desde nuestro lugar, con mi socia, con Alicia Guerrero, lo hacemos, pero el nombre de crítico a mí me queda como muy... O sea, habría que empezar a pensar realmente si la figura del crítico sigue teniendo sentido, o si realmente tenemos que construir otra figura de una persona que piensa
que lee la arquitectura y que empieza a dar ciertas pautas de cómo construirla, y no una lectura, una lectura sobre lo ya construido, o sea, no lo sobre ya hecho, sino que el crítico se involucre en la construcción de la arquitectura. O sea, esto de llorar sobre la leche derramada a mí me parece que es un gran error de la crítica. La crítica no puede darse el lujo de decir, todo lo que pasó antes fue malo. No, si yo estaba ahí cuando se estaba haciendo lo que fue malo, o yo estaba ahí cuando se estaba haciendo lo que no fue positivo. Entonces, empecemos a hacer una crítica activa, proactiva, y con un cierto carácter cívico. No quiero decir político porque la palabra política está muy manoseada. Entonces, bueno, digamos una crítica de carácter cívico, y me parece que ese es el camino. Nosotros escribimos en 2 medios nacionales en España. Alicia escribe en La Vanguardia, yo escribo en ABC, después hacemos toda una compilación que publicamos en nuestro blog. Yo tengo el blog de arquitectura de ABC que lo firmo yo, y desde ahí lo que intentamos hacer es generar una cierta conciencia en la sociedad de que la arquitectura tiene un valor. O sea, que la arquitectura no es una locura de cuatro personajes que es como lee la sociedad del arquitecto, ¿no? Un personaje extravagante, poco dialogante con el resto de la sociedad. Entonces intentamos hacer que la arquitectura se lea como algo normal, o sea, una profesión que crea que crea ciudad, que crea ciertos lugares donde la gente, que crea los lugares donde la gente va a vivir. Y entonces intentamos explicar esto. De cara a los arquitectos, lo que intentamos es generar dudas, no dar todo por hecho, pensar que todo lo que se está haciendo es discutible y que hay caminos que podemos tomar. Es como leer qué está pasando, poner la arquitectura en un contexto social, que esto me parece importantísimo, y en un contexto de cómo la arquitectura afecta a la sociedad. Entonces, en este contexto es donde nos movemos nos movemos con comodidad, ¿no?